quedó claro quién nos estuvo hablando, pero de todas maneras es lo que íbamos a empezar, ¿de Ya. acuerdo? Muchas gracias. Vamos a empezar haciendo una pequeña recapitulación de fotosíntesis, porque entiéndanme, fotosíntesis y respiración celular son pilares fundamentales del funcionamiento de célula. Además, que como les digo, entre estos tres temas que vamos a trabajar, fotosíntesis, respiración y síntesis de proteínas, entre esos tres temas, obligatoriamente, escuchen, obligatoriamente, entre 2 y 3 preguntas del examen de admisión vienen sí o sí. ¿De acuerdo? O sea, son temas completamente seguros y fijos en el examen de admisión. Entonces los necesitamos conocer y porque además, en realidad, comprendiendo fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas, tenemos la puerta abierta a todo el metabolismo. De verdad que sí. Bien, entonces, por favor, vamos recapitulando un poco de lo que ya hemos trabajado, pero que necesitamos entonces recordar. Primero, habíamos visto que el proceso fotosintético, en realidad, es un proceso que utiliza como fuente de energía la energía luminosa, que es parte de la energía solar. Recuerden, habíamos dicho nosotros que la energía solar está formada por, ya lo habíamos dicho, eh, energía luminosa, energía ultravioleta y energía infrarroja. Repito, infrarroja, luminosa, así es. Entonces tenemos aquí luz visible, luego tenemos infrarrojo y ultravioleta. ¿Cuál es el más abundante? A ver, díganmelo. ¿Cuál es el más abundante de todos? Infrarrojo. Después le sigue luz visible. ¿Pero con cuál trabaja fotosíntesis? Fotosíntesis trabaja con luz visible. ¿Ya? Fotosíntesis trabaja con luz visible. Ya está. Entonces, trabajamos con energía luminosa, transformamos esta energía luminosa en energía química y esta energía química es la que utilizamos, la invertimos en construcción, en elaboración de materia orgánica. ¿Ya? Materia orgánica. No olviden que los elementos extrínsecos, los insumos que la planta necesita externos, o sea, fuera, ¿no es cierto?, a ella, estos elementos extrínsecos son CO2, agua, ¿y cuál más? Lo acabamos de mencionar, luz. Estos son los 3 elementos extrínsecos, es decir, fuera de la planta que necesitamos. Por si acaso, la fuente de carbonos y oxígenos para elaborar materia orgánica viene del CO2. Repito, la fuente de carbonos y oxígenos para elaborar materia orgánica es el CO2. Y el agua significa, la fuente de qué? Un momentito, el agua significa la fuente de qué? El agua significa la fuente de hidrógeno. La fuente de hidrógeno. ¿De acuerdo? El agua nos sirve como fuente de hidrógeno. Así es. Entonces, con esto tenemos carbonos, hidrógenos y oxígenos para construir materia orgánica. ¿Mm? No se olviden que el oxígeno del agua no lo utilizamos. Ese oxígeno es liberado. ¿Ya? Perfecto. Bien, sigamos entonces. Estos eran los 3 organismos fotosintetizadores. ¿Quiénes eran? Cianobacterias, algas y plantas, ¿no?, de izquierda a derecha. Cianobacterias, algas y plantas. Dijimos que íbamos a trabajar el proceso fotosintético en una planta. También mencionamos que solamente partes de una planta son los que desarrollan fotosíntesis. Es decir, hay ciertos tejidos, ¿no?,
encargados de hacer fotosíntesis. ¿Ya? Así es. Y este tejido, por ejemplo, encargado de hacer fotosíntesis, ¿no? Es el llamado tejido parénquima clorofiliano. ¿Por qué puede desarrollar fotosíntesis? Porque es el que presenta cloroplastos. Es el que presenta cloroplastos. Profesor, Dímelo. la parénquima, o sea, la parénquima es el lugar donde se realiza la fotosíntesis, y la parénquima está en el mesófilo. Sí, a ver, mira, ahí pasamos a ubicarnos un poquito, que esto ya tiene que ver con ubicación de tejidos nada más. Entonces les decía, el tejido es el parénquima clorofiliano. Usualmente este parénquima clorofiliano, que es un tejido que presenta cloroplastos, ¿ya? ¿Dónde se encuentra? Miren, nosotros habíamos visto que el parénquima correspondía al espacio entre las dos epidermis. A ver, no sé si logramos marcar, por favor, lo siguiente. Miren, vamos a quitar estas dos superficies, o sea, vamos a quitar esta epidermis superior, y vamos a quitar esta epidermis inferior. Todo este espacio comprendido entre las dos epidermis, todo este espacio comprendido, ¿no es cierto?, viene a ser, desde aquí entonces, como ustedes ven, todo este espacio es lo que llamaremos, ahí está, mesófilo de la hoja. Ese es el mesófilo de la hoja. En el mesófilo encontramos varios tejidos. Uno, el más importante, es este tejido que está aquí. Este tejido que está aquí. Este. ¿De acuerdo? Todo este tejido que está aquí. Ese tejido es conocido como el parénquima clorofiliano. Son células que presentan cloroplastos. Ese es el clorénquima o parénquima clorofiliano, ese es el que desarrolla fotosíntesis. Principalmente, ¿dónde se ubica el parénquima clorofiliano? En las hojas. Principalmente en las hojas. ¿Ya? Francisco nos pregunta, ¿son las únicas procariotas en hacer fotosíntesis? No. Hay bacterias que también hacen fotosíntesis. Así es. Sí. Ahora, nosotros Profesor, estamos estudiando un tipo de fotosíntesis que se llama fotosíntesis oxigénica. ¿De acuerdo? Hay otras fotosíntesis también anoxigénicas, y ahí ya es entrar, como te repito, en otro universo ya del tema, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, no. Hay bacterias que también hacen fotosíntesis. Bien, ¿quién nos hablaba? yo, profesor, Dímelo, disculpe. dímelo. Ahí en el dibujo, ahí está la parénquima empalizada y la parénquima esponjosa. Esas Ujú. dos conforman lo que es la parénquima clorofiliana. No. El llamado parénquima en empalizada, donde está el parénquima en empalizada, que viene a ser esta parte, ¿no?, superior, debajo nomás de la epidermis superior, que están como, las células están en forma paralela, por eso les dicen en empalizada, parece que estuvieran como palitos ordenados, ¿no es cierto? Y el de abajo es el parénquima esponjoso. Este parénquima esponjoso en realidad no presenta cloroplastos. El parénquima esponjoso no presenta cloroplastos. ¿Ya? Si aquí lo han puesto de color verdecito también, es un poco de manera alegórica, pero en realidad no tienen cloroplastos, no hacen fotosíntesis. Los únicos que presentan cloroplastos y que hacen fotosíntesis es el parénquima clorofiliano, que aquí lo llaman en empalizada, ¿no es cierto? En el mismo mesófilo también se encuentra este paquete, este haz conductor que habíamos dicho, ¿no? ¿Ahora sí está claro?
ya, entonces la parénquima en la empalizada es el parénquima clorofiliano. Ujú, así es, sí, sí, Ah, correcto. gracias. Listo. Entonces, ahora, una célula del parénquima es la que tenemos amplificada, ¿no es cierto? Aquí, esta es una célula que han tomado del parénquima clorofiliano. Lo interesante es la presencia de quién? De sus cloroplastos. Y uno de esos cloroplastos es el que está amplificado aquí en la parte inferior. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos el cloroplasto aquí, amplificado, recuerden que tenía una membrana externa y la membrana interna está plegada formando estos discos, ¿no es cierto? Estos discos conocidos como tilacoides, correcto. Eh, ahora, eh, algo interesante. El paquete de tilacoides formaban las llamadas grana y todo el espacio libre alrededor es lo que conocíamos como estroma. Estroma. Hicimos una diferencia entre estomas y estromas. ¿Lo recuerdan, por favor? Esta diferencia hicimos entre estoma y estroma. ¿Cuál era la diferencia? El El estoma, orificio en las hojas. perfecto, formado por las células estomáticas a través de los cuales fluían estos gases, estaba el intercambio gaseoso, ¿no? Y el estroma es el interior propiamente del Del cloroplasto. cloroplasto. Excelente, gracias. ¿Es como su boca? Wow, un poquito rudimentaria tu asociación, ¿no? Tu similitud, porque boca pues es más para tubo digestivo, ¿no? En cambio aquí no ingresan nutrientes ni alimento, ¿no? Solamente un intercambio gaseoso. Ujú. Estroma es donde se Es realiza la como que fase por ahí sucránea. respiran algo así, entre comillas. Ay, 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 perfecto, perfecto. Solo que en este caso no estamos hablando de respiración, sino de fotosíntesis. Correcto. Claro, con intercambio de gases nada más. Ajá, genial. Así es, esa es la idea. Wow, Lionel dice una nariz. Ya, qué miedo. Pero dice, estroma es donde se realiza la fase oscura. Sí, ahora lo vamos a ver con más detalle, Romina. Estamos todavía viendo la parte general. Bien, visto ya entonces el cloroplasto, también trabajamos los pigmentos fotosintéticos. Recuerden que estos pigmentos eran sustancias que nos permitían captar energía luminosa. Cuando decimos captar energía luminosa, en realidad lo hacían a través de estos fenómenos de absorbancia y tramitancia. Absorbancia y tramitancia. Aquí teníamos entonces, recuerden, cuando hablamos de luz, hablamos de este espectro electromagnético y dijimos que el espectro electromagnético, el de luz visible, ¿no es cierto? Es el que iba, ¿en qué rango? 380 y 760 nanómetros de longitud. Este era el espectro, ¿no es cierto? El espectro de luz visible, este de aquí, ¿no es cierto? Lo llamábamos luz visible porque sí podíamos nosotros percibir estas ondas, recuérdenlo, y en realidad la luz se comporta frente a las diferentes sustancias. Cada una de estas sustancias frente a la luz podía absorber ciertos, ¿no? Retener ciertos segmentos de este espectro llamado luz. Recordemos que cada segmento, cada longitud de onda específica dentro de este rango, nosotros lo identificábamos como un color. En realidad la luz es todo un paquete de diferentes ondas con distintas longitudes. Cada longitud de onda nosotros la interpretábamos como un color. Y la luz, recuerden que la luz completa, la llamada luz blanca, esta luz blanca que estamos viendo aquí, la veíamos así, blanca, porque nosotros percibíamos todo el paquete
de ondas que corresponden a este espectro de luz visible. Cuando nosotros percibíamos todas las diferentes longitudes de onda de la luz, lo veíamos así, blanco. Pero esta luz blanca, cuando impacta sobre cualquier sustancia, estas sustancias pueden absorber ciertas longitudes de onda, ciertos colores, y otros que no absorben los reflejan. Y todo lo que se reflejaba era lo que entonces nosotros percibíamos con nuestra vista, y es así como nosotros entonces reconocíamos un determinado color en las sustancias. Si decíamos que una sustancia tenía el color rojo, es porque cuando la luz irradia sobre ella, esa sustancia absorbe todas las longitudes menos el rojo es reflejado, el rojo entonces llega a mi retina, yo capto esa longitud de onda y entonces reconocíamos así el color rojo en ese determinado cuerpo o sustancia. Lo que nosotros íbamos viendo entonces decíamos que eran simplemente las ondas que se iban reflejando en las diferentes sustancias, de acuerdo a la absorbancia y la tramitancia que tienen frente a la luz. Frente a la luz. ¿Y por qué hablamos de luz? Porque precisamente la planta también desarrolla lo mismo, es decir, la planta también frente a la luz desarrolla unas sustancias que le van a permitir absorber, captar ciertos segmentos, ciertos, vamos a decir, ciertas longitudes de onda dentro del espectro luz visible, o sea, absorben ciertos colores, y otros que no absorben los reflejan. Habíamos entonces mencionado nosotros, hablando de clorofila, vimos los espectros de absorción, es decir, los gráficos de cómo se comportan estos pigmentos frente a la luz, ¿no? Cómo se comportan absorbiendo o no absorbiendo, o sea, reflejando, absorbancias, tramitancias, pues ciertos segmentos del espectro llamado luz visible, ciertos colores. Vimos que la clorofila A, que en realidad las clorofilas tenían muy buena absorbancia para los colores, ¿no? Vamos a ponerlo así, para los colores azul, ¿no es cierto? Azul, y para el color rojo. Esas eran entonces las mejores absorbancias que tenían con respecto a la luz. Esa era la clorofila. La clorofila absorbe entonces muy bien los demás colores, pero preferentemente, ¿no?, sus mayores absorbancias están en los colores azul y rojo. Pero ¿dónde está el color que no absorbe y que lo refleja? El color que no absorbe y que refleja corresponde al color verde y al color amarillo. Ese color no lo absorben, por eso lo reflejan. Y como lo reflejan, entonces nosotros lo vemos de ese color. Por eso habíamos dicho que las clorofilas las veíamos ¿de qué color? Verde. No absorben el verde y el amarillo. Lo reflejan. También habíamos visto otros pigmentos, como el caroteno, por ejemplo, que está graficado aquí. Y las longitudes de onda, es decir, los colores que no absorbe, corresponden pues al rojo, al amarillo, es decir, al naranja, ¿no? Entonces, por eso se veían así, de ese color, los carotenos. Y también mencionamos que habían xantófilas, licopenos, antocianinas, y que entonces las plantas en realidad tenían una suerte de combinaciones, una suerte de cócteles, ¿no?, de pigmentos fotosintéticos para poder absorber así mejor todo el espectro luz visible. ¿Ya? Luego, profesor, dímelo. ¿podría repetir? ¿A qué se refería la tramitancia? ¿Se refiere a la longitud de onda? Que se ¿O a qué refleja. la Que se tramitancia es que refleja. se refleja? Sí, la que no se absorbe. Así es. Y la absorción o absorbancia es la que, las longitudes de onda, o sea, los colores, que sí se absorben, con los que esta sustancia, este cuerpo retiene, ¿no?
Ahora, bien, Pamela, gracias por la pregunta. A ver, Pamela, vamos a hablar un momentito aquí de luz, nuevamente, ¿ya? Solo por atender tu consulta. Dijimos que cuando nosotros veíamos todos todo el espectro completo, todas las longitudes de onda que comprenden a la llamada luz visible, si nuestro cerebrito entonces está recibiendo todas las longitudes de onda a la vez, me refiero a que, por favor, mire usted, recibe de 420, 460, 500, 500, todas, recibimos todas a la vez, simultáneamente. Nuestro cerebro, ¿cómo interpreta esto? Lo interpreta así, luz blanca. Así lo vemos. Cuando usted entonces está recibiendo todas las longitudes, o sea, todos los colores, su cerebrito dice, ah, esto es luz blanca, ahí están todos los colores, olvídalo. Ya está. En realidad, si usted ve entonces un cuerpo, una sustancia de color blanco, ¿está absorbiendo algo de la luz? No, está reflejando todo. Y entonces usted está recibiendo todos los diferentes, todos los segmentos, todas las longitudes de onda, todo el espectro completo de luz visible, y por eso usted lo ve blanco. Repito, ¿cuánto está absorbiendo? Nada, está reflejando todo. Este cuerpo, si usted lo ve blanco, no está absorbiendo nada, está reflejando todo. Absorbe cero, tramita, refleja todo. Pero el caso contrario es este. El caso contrario es este. En el que usted, como acabo de graficarlo aquí, ¿de acuerdo? Más bien usted en ese recuadro, ¿no es cierto? En ese recuadro, usted no está viendo ningún color. Así es, lo que está ocurriendo ahí es más bien que estamos absorbiendo todos los colores. O sea, no se está reflejando nada, estamos absorbiendo todo. Si usted ve una superficie, un cuerpo, una sustancia de color negro, es porque la luz que está incidiendo ahí, esa sustancia está absorbiendo todos los segmentos, todo el espectro completo, todos los colores, no está reflejando nada. Por eso no llega ninguna onda a tu retina, y tu retina dice, guarda, aquí no estoy recibiendo ninguna onda, aquí no hay ningún color. Entonces ese cuerpo, pregunto, está absorbiendo toda la luz y no está reflejando nada. Repito, absorbe todo y no refleja nada. ¿Y en el blanco cómo era? Que no reflejábamos, ¿cómo? Que no absorbíamos nada y que reflejábamos todo. ¿Listo? ¿Y quién absorbe todo? El color negro. ¿De acuerdo? Entonces, ahora está bastante claro porque cuando yo de pronto visto de negro y me pongo bajo la luz o bajo el sol, pues obviamente siento que estoy mucho más incómodo porque esta ropa está absorbiendo toda la luz. En cambio, en verano es mejor andar pues con colores claros, con blanco. ¿Por qué? Porque no absorbe nada de la luz, refleja todo. ¿De acuerdo? Ahora entiendes por qué pintan el interior de las paredes de las casas de blanco, los techos, por qué los pintan de blanco. Porque no absorben nada de luz, reflejan todo. Por eso dicen, oh, se ve más iluminado. Bueno, en realidad no es que esté más iluminado, lo que pasa es que no absorbe nada de luz, refleja todo, y por eso, claro, la poca luz que haya, entonces se aprovecha mejor, entre comillas, ¿no? A ver. ¿Qué tal? Ya está, sí, va por ahí la idea, Diana, es cierto. Hola, Eddie. ¿Quién Hola, nos Eddie. habla? ¿Quién nos habla? Yo, ¿Víctor? ¿puedo hablar un ratito? Ah, Víctor, ¿qué tal? Sí, te escucho un poco bajo, pero A ver, genial. ¿ahora sí me escuchas? Yo te escucho, pero no sé si todos los demás se escuchen bien, no lo sé. Chicos, ¿me están escuchando? Sí. Ya, chicos, un Sí. favor, mañana la entrada va a ser máximo 8:10 de la mañana, va a haber tutoría, por favor. Vamos a animarlos, vamos a ponernos las pilas, a tener mente positiva para el examen del 4 de octubre.
Así que máximo 8 y 10 la entrada. Los que llegan tarde se van a quedar en la sala de espera hasta que termine la gente, ¿ya? De la tutoría y luego pasa. Por favor, tempranito mañana para que no se pierdan la tutoría, ¿ya? Gracias. Gracias, Eddie. Disculpa. No, Víctor, al contrario. Bien, entonces sigamos. Eso pasaba con los dos colores que habíamos visto, ¿no? Con el caso del color blanco, el color... Ya está. Bien, sigamos entonces con esto de los pigmentos que ya habíamos visto. Y ahora ya podemos desarrollar las dos etapas de fotosíntesis. Me refiero a la llamada fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa decíamos que se desarrollaba en el tilacoide, en la membrana tilacoidal. Bueno, aquí teníamos, ¿no?, un ejemplo de la molécula de clorofila. Habíamos dicho que, ¿no?, contaba con su magnesio central, sus anillos de fitol, ¿no?, y su cadena carbonada lineal. Listo. Fase luminosa y fase oscura entonces. Dijimos que la fase luminosa se desarrolla en la membrana tilacoidal y que tenía 4 eventos importantes. Los 4 eventos importantes, ¿cuáles eran? Después regresamos a esta lectura. ¿Cuáles eran los 4 momentos importantes? Veamos aquí, en todo caso, en la fase luminosa. A ver, vamos a avanzar hasta el cuantosoma que nos va a ayudar mejor. Este de aquí. Listo. Las 4 etapas eran la llamada fotoexcitación, segundo era la fotolisis del agua, tercero era la fotofosforilación y cuarto era la fotoreducción del NADP. No olvidemos cómo se le llama a todo el componente, a todo este componente molecular encargado de hacer fase luminosa. Lo tenemos ahí, cuantosoma. Un cuantosoma está formado por fotosistema 2, 2 cadenas transportadoras de electrones, fotosistema 1, ATP sintetasa, y nos falta aquí la NADP reductasa. Repito, NADP reductasa. Lo ponemos por aquí, ¿ya? La NADP reductasa. Todos estos entonces son los componentes de la llamada fase luminosa. No, todos estos son componentes de un cuantosoma. El cuantosoma es entonces el encargado de desarrollar fase luminosa. Profe, disculpe, una pregunta. Dímelo. Si los productos de la fase luminosa es NADPH, o sea, reducido, entonces la fase luminosa es oxidativa. A ver, tu razonamiento era si produces NADPH, pero un momentito, el NADPH está reducido. Claro, entonces la fase luminosa sería oxidativa, o sea, un proceso oxidativo. O sea, sí. Sí. Pero también, o sea, es un proceso redox. Porque no te olvides que si hay alguien que se oxida, es porque hay alguien que se reduce. O sea, si me preguntan en el examen si la fase luminosa es un proceso oxidativo, por ejemplo, yo pondría un sí, algo así. Es un proceso redox, es decir, ¿hay una oxidación? Sí, y también hay una reducción, claro. ¿Quién se oxida? O sea, a ver. O sea, se Quisiera en todo reduce, caso... se Claro. reduce el NAP, ¿no? Ajá. A ver, permíteme en todo caso mencionar, a ver, lo siguiente. Recuerden cómo es la fórmula general de fotosíntesis. Miren. Es algo más o menos así. S6H12O6 y luego tenemos, ¿no? O2. Ya está. Así va, ¿no? Y aquí hay una flechita, ¿cierto? Aquí hay una flechita que va en esta dirección. Ah, sí. ¿Ya? Listo. Falta balancear, claro, ¿no? Pero a lo que yo voy es, a donde quiero llegar, y por favor, agradecería que nos demos cuenta. Este CO2 se va a reducir. Esta es su forma reducida. Así es. Y esta molécula de agua es la que se va a oxidar. Esta es su forma oxidada. Esta es una oxidación y esta es una reducción. ¿De acuerdo? Todo el proceso es un proceso redox. Por supuesto que sí.
Todo el proceso de fotosíntesis es un proceso redox, sí. Pero también podríamos, como su compañero nos ha planteado, mencionar que en la fase luminosa también hay un proceso redox. Y en la fase oscura también vamos a ver que hay un proceso redox. En la fase luminosa, ¿quién se oxida? El agua. ¿Y quién se reduce? En ese momento se reduce el NADP, convirtiéndose en NADPH. Esta es la forma reducida en la fase luminosa. ¿De acuerdo? Pero entonces aquí en la reacción general dicen que quien se reduce o la forma reducida es la glucosa. Sí, claro, espérate, todavía no terminamos fotosíntesis. Recién estamos haciendo fase luminosa. O ¿Me sea, dejé entender entonces? sí, entonces en la fase luminosa se oxida el El agua agua, y se reduce en NAD. el NADP, En NADP. el NADP. Así es. Ya está bien. Gracias, profe, de verdad. No, chévere. Ahora, entonces les decía, un cuantosoma entonces tiene, ya lo teníamos aquí mencionado, ¿no es cierto? El fotosistema Profesor. 2, fotosistema 1, ATP y NADP reductasa. Dímelo. Sí, profesor, entonces el cuantosoma es el sistema que desarrolla la fase luminosa. ¿Se puede decir que es un sistema o un complejo? Ya no sé si sistema, pero un conjunto de moléculas, ya está. Un conjunto de moléculas, ¿no? Sí, un complejo molecular encargado de hacer fase luminosa. Sí, sí, ahí está. Este es el encargado de hacer fase luminosa. Es correcto. Ese es el encargado de hacer fase luminosa. Si ustedes lo ven, entonces todo este complejo. Ahora, algunos nombrecitos por ahí también pueden variar. ¿A qué me refiero? A que a este fotosistema 2 lo conocen también como P680 y a este P1 lo llaman P700. P700. Por otro lado, no olviden que en realidad aquí son dos cadenas transportadoras de electrones. Son dos. ¿Ya? Y la ATP sintetasa. A ver, ubiquemos todos estos componentes ahora, que ya los tenemos aquí, ¿no? En este gráfico. ¿Dónde está? Veamos, por ejemplo. Tenemos aquí fotosistema 2, fotosistema 1, ¿de acuerdo? NADP reductasa, ATP sintetasa. Cadenas transportadoras de electrones. ¿Hay dos? Sí. Aquí hay una, esta de aquí, cadena transportadora de electrones. Aquí hay otra cadena transportadora de electrones. Van dos cadenas. Y nos falta un último grupo enzimático que está asociado aquí, al fotosistema 2, que lo vamos a llamar complejo proteico Z. Repito, complejo proteico Z. Ya está asociado al fotosistema 2, como parte de ese fotosistema. Y listo, entonces todo lo que acabamos de mencionar es el llamado cuantosoma. Dijimos que habían varios cuantosomas en la membrana tilacoidal, de manera que esto era sumamente abundante. Y luego habíamos entonces desarrollado la famosa fase luminosa viendo sus etapas y productos. ¿De acuerdo? A ver. Tenemos entonces membrana tilacoidal. Recuerden, por favor, que si esta es una membrana tilacoidal, esta es la membrana tilacoidal, ahí están ubicados todos los elementos del cuantosoma. No se olviden que entonces, a ver, esta parte de aquí viene a ser el espacio intratilacoidal. Y esta parte de acá vendría a ser el estroma. ¿De acuerdo? El estroma. ¿Ya? Eso es para ubicarnos un poquito en el espacio. Ahora, son 4 los momentos entonces de la fase luminosa. Vamos a trabajarlo ahorita, ¿no? Nuevamente. Un pequeño video nos va a ayudar. Vemos fase luminosa, terminamos, trabajamos fase oscura entonces. Hasta aquí todo claro, ya hemos recordado bien componentes, etcétera. ¿Sí? Bien.
Entonces, aquí les comparto lo que ya habíamos trabajado. Jordan, apaga tu micrófono, por favor. Creo que Jordan no está por ahí, porque no nos escucha. Así no se escuchó. Ya está. Gracias, Jordan. Genial. Les comparto. Ya estamos. ¿Lo tienen, cierto? Sí. Bien, gracias. A ver. Un detalle aquí para ir viendo en la animación, mientras lo tenemos por aquí. A ver. Villar Rojas. El estroma es lo que está alrededor, ¿de acuerdo? Es lo que está alrededor de todos los tilacoides o granas. O sea, es el interior del cloroplasma. Vendría a ser como su citoplasma, ¿no? Y Huaytaya, me preguntabas por la proteína Z, ¿es una enzima? Sí, es un complejo enzimático. Digo complejo porque son varias proteínas que participan formando este complejo llamado Z, ¿ya? Son varias proteínas. Y están asociadas, son enzimáticas, están asociadas aquí al fotosistema 2. Quiero retroceder, por favor, para que veamos que todo esto, lo que habíamos visto, esto es un cuantosoma. Aquí está el cuantosoma, ¿de acuerdo? El cuantosoma tiene entonces, como ustedes verán, aquí, fotosistema 2, fotosistema 1, NADP reductasa, no, esta es la ATP, ASA. La NADP reductasa es esta que está aquí. Cadenas transportadoras de electrones tenemos, aquí va la primera cadena con estos 3 elementos, y luego la otra cadena es esta pequeñita que está aquí, ¿no? Acompañando ahí. Perfecto. Esos son todos los componentes que acabamos de ver en un cuantosoma. En un cuantosoma. Lo que de pronto podríamos aprovechar también es recordar la cantidad de cuantosomas. Miren ustedes, ¿no es cierto? La cantidad de cuantosomas que vamos a encontrar en una membrana tilacoidal. Los componentes ya nos lo Profesor. habían mostrado. Dímelo. Profesor Ruiz, disculpe, ¿el NADP reductasa está asociado al fotosistema 1? Porque ahí estaba diciendo que están como algo juntos. No sé si es. Están no asociadas porque no forman parte de él, pero están, digamos que vinculadas a través de la segunda cadena transportadora de electrones, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Así es. Bien. Huaytaya, Villar. Profe, líquido. Sí, así es. El estroma es líquido. Es un medio coloidal, acuoso, ¿no? Así es. Bueno, aquí nos están mostrando las partes del cuantosoma, como les decía, ¿no? Primera cadena. Aquí está la segunda cadena y la NADP reductasa, ¿no es cierto? Y ATP sintetasa. ¿De acuerdo? ATP sintetasa. Entonces, vean ustedes todo este cuantosoma, cómo va a trabajar. Aquí nos están mencionando los nombres de los componentes de las cadenas. Otros elementos que necesitábamos eran fotones, clorofilas, ¿no? ¿Dónde están ubicadas las moléculas de clorofila? Ahora vamos a ver. Cuando hablamos de protones, dijimos que hablábamos en realidad de los átomos de hidrógeno ionizados. Repito, átomos de hidrógeno ionizados. ¿Ya? Son átomos de hidrógeno ionizados. O sea, ¿y por qué tienen su simbolito más? ¿Por qué están ionizados? Porque han perdido su electrón. Se han oxidado. Muy bien. Y ahora estos los llaman vulgarmente protones, ¿no? Así los llaman, vulgarmente protones. Y luego la molécula de agua que ya habíamos visto, el oxígeno, que es del cual nos vamos a luego a desprender, y las coenzimas, el NADP y esta ATP, ¿no? Este nucleótido energético que pasa de su versión ADP a ATP.
Organelo responsable de fotosíntesis, pues el cloroplasto. Ya está. Y de este cloroplasto, entonces, ya sabemos, membrana, ¿no es cierto? Tilacoidal, ahí están los cuantosomas. Nos fijamos en un cuantosoma para ver cómo ocurre igual en todos los demás. Los fotones de luz llegan, excitan las moléculas de clorofila y estamos entonces ante el primer paso, la llamada fotoexcitación de la clorofila. Repito, fotoexcitación de la clorofila. Todas las moléculas de clorofila van a pasar entonces a ser excitadas por los diferentes fotones de luz, de acuerdo a la absorbancia que tengan, ya lo saben, la clorofila, ¿no? Lo que buscamos es energizar los electrones de la clorofila. Y por eso esos electrones energizados, miren ustedes, una vez que excitamos la molécula de clorofila, sus electrones energizados son transferidos a una clorofila central que es conocida como el centro de reacción. Y ella, ahí está, ¿no? Miren ustedes cómo se transfieren los electrones y van a ser luego cedidos a la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Ahí están. Los electrones van en pares, van a ir 2 electrones a la cadena transportadora. Pero para que se pueda producir esta transferencia, para que se pueda producir esta oxidación, por eso también van a encontrar ustedes que a esta etapa la llaman fotooxidación de la clorofila. En realidad se oxida el fotosistema, ¿no es cierto? Todo el fotosistema. Están las clorofilas permanentemente recibiendo luz, permanentemente excitando electrones y permanentemente vamos a estar cediendo electrones. Pero para poder ceder estos electrones energizados, hay que reponer los electrones. ¿Y de dónde se repone? Ahora viene el trabajo del complejo proteico Z, aquí está, mírenlo. ¿Y qué hace este complejo proteico? Coge las moléculas de agua y lo que hace en realidad es quitarle sus electrones a los hidrógenos. Rompe la molécula de agua, por eso se llama esta etapa fotolisis del agua. Rompemos la molécula de agua, le quitamos los electrones a los hidrógenos y, ojo, los electrones me van a servir para reponérselos al fotosistema. Para reponérselos al fotosistema. ¿Y qué hago con los oxígenos? Se van a juntar y adiós. ¿Y qué hago con los protones? O sea, con los hidrógenos que han quedado sin electrón. Esos, señores, se van a quedar en el espacio intratilacoidal, en la parte superior. Miren ustedes. Ahí se están quedando los protones en la parte superior. Estos oxígenos se juntan de 2 en 2 y como oxígenos moleculares se van. Chau. Ya repuse electrones. Perfecto. Repuestos los electrones, ahora sí pasan sin ningún problema por la cadena transportadora de electrones. Al pasar estos electrones por la cadena, ahí es donde vamos a usar la energía de estos electrones. Mire en qué usamos la energía. Ahí va. Ahí está la caída energética de los electrones. Mire, ahí está su caída energética. ¿En qué se invierte la energía que ganaron los electrones? Mediante la luz. ¿No? La luz, los fotones de luz colisionaron con ellos, aumentaron su energía y esta energía ahora se invierte ¿en qué? En un bombeo. ¿Qué cosa bombeamos? Bombeamos protones, o sea, hidrógenos ionizados. Más, sí, más. ¿A dónde? Al espacio intratilacoidal. Wow, estás invirtiendo en concentrarlos, una gran cantidad de estos en el espacio intratilacoidal. Eso es lo que quiero, crear un gradiente protónico. En eso se invierte la energía de los electrones. Muy bien, los electrones entonces ya sin energía llegan hasta el fotosistema 1. El fotosistema 1, el P700, también estaba esperando lo mismo, que le repongan electrones porque él ya había energizado electrones con luz y estaba por cederlos, pero necesitaba que le repongan electrones. Entonces ya llegó la reposición de electrones, ahora el fotosistema 1 puede transferirlos a través de la segunda cadena, ahí va la segunda cadena, y transfiere los electrones ¿a quién? A la NADP reductasa. Ahora, como su compañero nos dijo minutos atrás, aquí estamos viendo quién se reduce. Finalmente, quién se lleva los electrones en la fase luminosa. Algunos a este momento, ¿no?, lo conocen como fotorreducción del NADP, correcto. Otros también lo llaman la generación del poder reductor. Y claro, estamos generando una molécula que se está llevando los electrones, ¿no? Se está llevando el poder de reducir.
porque está llevándose electrones de más. Fotoreducción, ahí está. Pasamos de NADP a NADPH. Y finalmente, el gradiente protónico en la parte superior, que viene a ser el espacio intratilacoidal, vean ustedes aquí la fuerza, ojo, vean ustedes aquí, ¿ya? Me refiero a este momento, miren ustedes aquí, a este momento, vamos a detenerlo ahí. ¿De acuerdo? Una de las cosas, ¿no es cierto? Que vamos a hacer, una de las cosas que vamos a hacer es percatarnos, ¿de acuerdo? De que los protones pasan en esta dirección. En esta dirección. Eso se llama fuerza protón motriz. Y es mayor la fuerza protón motriz cuanto mayor sea la concentración de los protones en el espacio intratilacoidal. Por eso habíamos invertido energía en ese propósito, en concentrarlos tanto ahí. Esta fuerza protón motriz, o sea, los protones van a pasar simplemente, y lo que vamos a hacer es que esa fuerza permite activar esta enzima para que pueda fabricar, aquí está el señor, mire usted, para que pueda fabricar, mírelo, aquí está, ATP. Vino como ADP y esta enzima, ¿no?, cataliza esta fosforilación, por eso a esta etapa se le llama fotofosforilación. Repito, fotofosforilación. Fosforilación porque le agregamos un grupo fosfato. Y foto, el prefijo por la fase luminosa. Y entonces aquí obtendremos finalmente ATP. Ahí van saliendo, miren como ADP, PI, la fuerza protón motriz paga la energía, se fosforila y tenemos ATP. Y culminó fase luminosa. ¿Estamos de acuerdo? Culminó fase luminosa. Esta fase luminosa, ¿de acuerdo? Esta fase luminosa, repito, ¿qué productos finales tiene? ¿Qué productos finales tiene? Dígamelo. Fase luminosa. ¿Qué productos finales vemos? ATP, NADPH, no te olvides del NADPH, NADPH, ATP y el oxígeno. Claro, bien Facundo, así es, el oxígeno, Nicole, perfecto, Jimena. Ya está, esa es la idea, ¿ya? Son los tres productos y terminó fase luminosa. Terminó fase luminosa. Ya no se olviden que al fotosistema 2 lo llaman también, al fotosistema 2, P680. Así como al fotosistema 1 le dicen también P700. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Por ahí va a leer usted, va a encontrar por ahí que hablan, ojo, hablan de un proceso, de una fase luminosa acíclica. ¿Cómo que acíclica? Quiere decir, miren, el flujo electrónico es el siguiente. A ver, empezamos aquí, en el fotosistema, ¿no es cierto? En el fotosistema 2. Aquí empezamos, ¿no es cierto? En el fotosistema 2. Vamos a mejor usarlo así. Aquí empezamos, en el fotosistema 2. Aquí empezó el recorrido electrónico, el flujo electrónico. Pasó a la cadena, llegó hasta el fotosistema 1. Luego aquí los electrones siguieron su camino ¿a dónde? Segunda cadena hasta la NADP reductasa. Y luego, ¿quién se los lleva? El NADPH. ¿Y este NADPH a dónde se va? A la fase oscura. Pregunta, ¿regresan estos electrones aquí? ¿Regresan? No, olvídalo, no regresan. Por eso decimos que esta es una ruta acíclica. Es una ruta acíclica. ¿De acuerdo? Así es. ¿Qué? ¿Y existe alguna ruta cíclica? Sí. Hay algunos cuantosomas que trabajan, ¿no?, de una manera un poquito diferente. ¿Y qué hacen en
en estas circunstancias para trabajar cíclicamente. Para un trabajo cíclico, mire usted, empieza los electrones en el fotosistema, estoy exagerando el tamaño, ¿no? Aquí en el fotosistema 1. Y los electrones van a pasar a esta cadena, me refiero a la segunda cadena, pero no llegan a la NADP reductasa. ¿Qué? No. O sea, son electrones energizados, sí. Y estos electrones energizados son los que van a regresar aquí, mira. No, sí. Y van a pasar por la primera cadena y van a regresar al fotosistema 1, sí. Ya. O sea que ahora sí hay un retorno de los electrones. Este es un flujo cíclico. Sí. Ya. ¿Qué fotosistema ha trabajado en este flujo cíclico? Solamente el fotosistema ¿qué? ¿Qué fotosistema ha trabajado aquí? Solamente ha trabajado el fotosistema 1, el llamado P1, el P700. Correcto. Han trabajado las dos cadenas. Sí, las dos cadenas. Oye, pero, Eddie, un momentito. Yo estoy viendo que si trabaja el fotosistema 1, una cadena, 2, un momentito. Yo estoy viendo que si trabaja la primera cadena, yo estoy viendo que aquí hay un bombeo. Y si hay un bombeo, se crean ¿qué cosa? Gradiente. Y si se crean gradientes, si se crea un gradiente protónico aquí, entonces si hay un gradiente protónico, señores, entonces se va a activar ¿quién? ¿ATP qué? ATPasa. Y por consiguiente, entonces tendremos ¿qué cosa? Fuerza protón motriz. Ah, entonces yo voy a fabricar ¿qué cosa? ATP. ¿Y no se fabrica NADPH? No, pues, porque los electrones nunca llegan a la NADP reductasa. La NADP reductasa no trabaja. Y tampoco se produce oxígeno. No, porque no ha trabajado el fotosistema 2. Guarda. Esto se le conoce como ruta cíclica o fotofosforilación cíclica. ¿De acuerdo? En la ruta acíclica Profesor. trabaja todo el cuantosoma. Espérame, Aide, y te doy la palabra. En la ruta acíclica trabaja todo el cuantosoma, todo lo que vimos, y se producen ATP, NADPH y O2. Repito, en la ruta acíclica trabaja todo el cuantosoma y tenemos tres productos, ATP, NADPH y O2. En la ruta cíclica solo trabaja el fotosistema 1 con las dos cadenas transportadoras. Entonces se produce bombeo protónico y por consiguiente también trabaja ATPasa. Por eso obtenemos ATP. Repito, la ruta cíclica solo produce ATP. No produce NADPH y no produce O2. Listo, dime, Aide. Sí, profesor. Entonces, en esa ruta cíclica es donde se crea la fuerza electrón motriz, ¿verdad, profesor? Pero en la ruta acíclica también hubo fabricación de ATP, también hubo fuerza protón motriz, también hubo gradiente protónico. ¿Sí? Solo que además de eso, también se producía NADPH y también O2. En cambio, en la ruta cíclica, solamente trabaja, ¿no es cierto? Un fotosistema, las dos cadenas y la ATP sintetasa. Entonces, por eso solamente obtenemos la producción de ATP. ¿Listo? Ya está. Entonces, cerramos fase luminosa. Podemos ir ya a fase oscura. Acá está la ruta acíclica que hemos visto, ¿ven? La ruta acíclica es la que estudiamos al inicio. Ahí está. Trabaja todo el cuantosoma. Aquí están los dos fotosistemas, las dos cadenas, y obtenemos como productos, ya lo hemos dicho. ¿Qué obtenemos como productos? Aquí está el NADPH, el ATP, ¿no es cierto? Y el oxígeno que también se libera. Ya está. Esa es la ruta, vamos a decir, la ruta acíclica. En el caso de la ruta cíclica, ya lo hemos dicho, solamente trabaja ¿quién? El fotosistema 1. Ambas cadenas, ¿no es cierto? Y producimos solamente ATP.
Así es. Ahí está. Un solo fotosistema, las dos cadenas y solamente producimos ATP. Bien, esto de síntesis de ATP ya lo conocíamos, ¿no? La quimiósmosis, fuerza protón motriz, etcétera, etcétera. Aquí está. Y bien, ahora sí, la fase oscura. Cuando hablamos nosotros de fase oscura, recuerde que eran 4 las etapas, ¿no es cierto? 4 las etapas de la fase oscura. Estas 4 etapas de fase oscura correspondían a, ¿no es cierto?, estos momentos. ¿Ya? Vamos a recordar, por favor, los nombres de las moléculas en cada uno de los momentos, ¿de acuerdo? Aquí teníamos a la llamada ribulosa difosfato, esta de aquí, que es la molécula que inicia, ¿no es cierto?, inicia el proceso uniéndose ¿con quién? Con, aquí ¿qué cosa tenemos? ¿Qué es lo que tenemos ahí? CO2. Aquí tenemos CO2. Listo. Entonces, esos son los nombrecitos de las moléculas por aquí. Vamos a poner aquí, CO2. Ya está. Se unen y la molécula que se forma aquí, esta famosa molécula conocida como hexosa inestable, así la llaman a ella, ¿sí? A esta, le dicen así, hexosa inestable, a esta molécula de acá. En realidad esa molécula es una fructosa. Sí, es la fructosa 1,6 difosfato. ¿Ya? Sino que esta, por la presencia de los dos grupos fosfato o los dos fósforos unidos a ella, es muy inestable, ¿no? Y rápidamente se disocia en moléculas de fosfoglicerato, conocidas como ácido fosfoglicérico o fosfoglicerato. Repito, fosfoglicerato. ¿Cuántos carbonos tienen estas moléculas? Por favor, esta ribulosa tenía 5 carbonos. El CO2 tiene un carbono, así que esta fructosa, ya sabes, esta fructosa es de 6 carbonos. 6 carbonos. ¿Y los fosfogliceratos tienen cuántos carbonos? Tienen 3. 3 carbonos. Fosfoglicerato. Estos fosfogliceratos, así es. Si bien, entonces, acabamos de ver que este ha sido el primer paso, por favor, este ha sido el primer paso, me refiero a la llamada carboxilación, este paso, ¿no? La carboxilación, todo ese paso, porque ha sido la captura del CO2, el primer paso ha sido ese. El segundo paso sería, en realidad, desde fosfoglicerato hasta fosfogliceraldehído. Repito, desde fosfoglicerato, ¿no es cierto? Desde aquí hasta fosfogliceraldehído, hasta aquí. Todo esto sería entonces el segundo paso. Este de aquí. Pasamos desde fosfoglicerato hasta fosfogliceraldehído, que es esta molécula de aquí. PGAL, fosfogliceraldehído. ¿Ya? Bueno, ¿quiénes han trabajado aquí para que el glicerato se reduzca? Porque esta es la segunda etapa, la llamada reducción. ¿Quién ha logrado reducir al glicerato convirtiéndolo en gliceraldehído? Han logrado reducir al glicerato los NADPHs que venían de fase luminosa. Repito, los NADPHs que venían de fase luminosa. Profe, disculpe. Dímelo. Por ejemplo, y si me preguntan ¿qué oxida o qué enzima oxida el fosfoglicerato? No, reduce sería, ¿no? Sí, reduce. Sería el NADP entonces, NADPH. El encargado de reducir a los gliceratos es el NADPH. Así es. Por eso ahí esta etapa la llaman reducción o también la llaman el uso del poder reductor.
¿no? Porque aquí usamos ese poder reductor que se había generado en la fase luminosa. Ya está bien, gracias, profe. Chévere. Ahora, también usamos aquí la energía, no se olviden, aquí vienen los ATPs. Miren, vienen ATPs y luego vienen los NADPHs y así es como reducimos el glicerato hasta gliceraldehído. De glicerato a gliceraldehído. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta ha sido la segunda etapa, la llamada reducción. La tercera etapa, que en realidad no es propiamente una parte de Calvin, pero digamos que es una de las, de los procesos que nos interesaba más. ¿Cuál? La elaboración de materia orgánica. Este de aquí. Esta elaboración, ¿no? Si bien este era el pasito número 1, este es el pasito número 2 y este será el pasito número 3. Entonces, este tercer paso comprende en realidad la síntesis de materia orgánica. Pero ¿con qué elaboramos materia orgánica? ¿Qué es lo que aporta, ojo, qué es lo que aporta Calvin para la síntesis de materia orgánica? Lo que aporta son fosfogliceraldehídos. Esto ha sido pregunta de examen de admisión, señores. Repito, ¿qué es lo que realmente aporta Calvin para la síntesis de materia orgánica? Gliceraldehídos, fosfogliceraldehídos. Eso es lo que aporta. ¿Qué? Y con estos fosfogliceraldehídos construimos cualquier tipo de materia orgánica. Mira, la mayoría de las moléculas orgánicas que necesitamos nosotros, fundamentalmente me refiero a monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, inclusive, a partir de ellos podemos pasar a almidón, a celulosa. Entonces, lo que se aporta en realidad es gliceraldehído. Ahora, para nosotros, como somos glucodependientes, porque para nosotros la glucosa es nuestro principal, ¿no?, monosacárido energético, entonces por eso es que tenemos siempre balanceado este proceso en función a la construcción de una glucosa. ¿Ya? Siendo así, ahora vamos a ver entonces el balance luego para elaborar una glucosa. Pero quiero terminar las etapas sin distraerme. Bien, entonces les decía que ya tenemos, ¿no?, los tres momentos, y el cuarto momento consiste en que con los fosfogliceraldehídos restantes vamos a regresar hasta la molécula inicial para empezar a darle una vueltita nueva, una vuelta más a Calvin. ¿No es cierto? Este sería el cuarto y último paso. Consiste en reconstruir, regenerar, restituir, reponer. ¿Qué cosa? Las ribulosas difosfato. Estas ribulosas difosfato las vamos a construir a partir de ¿qué? A partir de los fosfogliceraldehídos. ¿Correcto? Por eso esta cuarta y última etapa así se denomina, ¿no? La regeneración, la reconstitución de ribulosa difosfato. Así es. Y luego empezamos de nuevo. Detalles importantes a considerar aquí. Detalles importantes. En el paso 2, en la reducción, hemos usado ATP y NADPH, que vienen de fase luminosa, correcto. Pero mira el paso 4. El paso 4 también ha usado ATP. Solo que ese ATP, ¿de dónde viene? También viene de fase luminosa. Oh, ok. Ya está. Ahora entonces es cuando lo que vamos a hacer es un balance. Lo que vamos a hacer es un balance. Vamos a balancear todo pensando en la construcción de una glucosa. Todo este proceso lo vamos a balancear pensando en la construcción de una glucosa. Una glucosa la construimos a partir de ¿qué? De dos, ojo, a partir de dos, mire usted, de dos fosfogliceraldehídos, dos PGALs. Ajá, ya está, muy bien.
Entonces, vamos a borrar todo para que no nos distraiga tanto. Aquí tenemos entonces 2 PGALs, lo acabamos de decir. 2 fosfogliceraldehídos. 2 PGALs. Esto es lo que yo voy a usar para construir una glucosa. Perfecto, ya está. Y si se dan cuenta entonces, todo ya va a estar balanceado en función a este aporte. ¿Por qué? A ver, 2 PGAL son, cada PGAL tiene 3 carbonos, por eso lo conocemos como C3 a este proceso de captura de carbono, porque se captura directamente a estas moléculas de 3 carbonos. Son 6 carbonos entonces que voy a necesitar invertir en la construcción de la glucosa. Entonces tienen que entrar 6 carbonos. Perfecto. Ahora entiende, por favor, por qué entran 6 CO2 acá. ¿Listo? Bien. Veamos entonces. Balance. Aquí entraron 6 CO2. Muy bien. Y se unen con 6 ribulosas, porque cada ribulosa se une con un CO2. ¿Cuántos carbonos hay? A ver. En realidad son ribulosas de 5 carbonos, son 6 por 5, 30, más 6 del CO2 van 36. Entonces aquí debo tener 6 de estas moléculas, que cada una de ellas ya saben ustedes que tiene 6 carbonos. ¿Sí o no? Ahí están los 36 carbonos. Listo. Ahora esos 36 carbonos se van a dividir en moléculas de 3 carbonos. ¿Cuántos entonces voy a necesitar? 12. Son 12 moléculas de 3 carbonos. 12 fosfogliceratos. Estos 12 fosfogliceratos pasarán hasta 12 fosfogliceraldehídos, a 12 PGA. ¿De acuerdo? Que también tienen 3 carbonos. Correcto. Ya está, muy bien. Profesor, disculpe, ¿puede repetir cómo pasó de 6 hexosas inestables a 12 moléculas de fosfoglicerado? Aide, yo lo que estoy haciendo es un conteo de carbonos. Son 6 hexosas. 6 hexosas. Cada hexosa tiene 6 carbonos. Entonces hay un total de 36 carbonos. ¿Sí? Cada hexosa se fragmenta en 2 y forma 2 fosfogliceratos. Entonces ahí tendremos 12 fosfogliceratos. Cada fosfoglicerato tiene 3 carbonos. Y estos fosfogliceratos pasan luego a fosfogliceraldehído. De 12 PGA, fosfogliceratos, pasamos a 12 fosfogliceraldehído. ¿Quién los reduce? Los ATPs y los NADPH. Oh, perfecto. De estos 12 fosfogliceraldehídos que hemos obtenido, 2 se van aquí. Ojo, 2 se van aquí. Vamos a colocarlos aquí. Se van 2, ojo, 2 PGALs se van aquí. 2 se van aquí. ¿Cuántos nos quedan? Pues nos quedan 10 para este paso de acá. Están los 12, ¿sí o no? O sea, estos 12 lo que hacen es, estos 12, ¿no es cierto? Estos 12 PGLs, 10 se van para acá y 2 se van para acá. ¿Me dejé entender? De los 12 que teníamos, 10 van para la regeneración y 2 van para la construcción ¿de qué? De glucosa. Esto es lo que yo después utilizo para fabricar mi glucosa. Ya está. Y estos 10 PGALs, los 10 PGALs son 30 carbonos ahí. Cada PGAL tiene 3 carbonos. Son 30 carbonos ahí. Y necesito reordenarlos ¿en qué? En 6 moléculas de 5 carbonos, 6 ribulosas, que también son 30 carbonos. Ahí están los 30 carbonos, perfecto. Pero tengo que reordenarlos, porque los tengo ahorita en 10 moléculas de 3 y los tengo que reordenar en 6 moléculas de 5. Repito, tengo 10 PGALs aquí. 10 PGALs tengo. Son 10 moléculas de 3 carbonos, 30 carbonos. Y los tengo que reordenar en 6 moléculas de 5. ¿Me alcanzan los carbonos? Perfecto, 30. Pero hay que hacer un gasto de energía. Correcto, no hay problema, pues. Esos gastos energéticos los paga fase luminosa.
¿En qué etapas se invierte, repito, en qué etapas se invierte ATP? ATP se invierte aquí, en la reducción, y aquí, en la regeneración. ¿Y en qué etapas se invierte el poder reductor, o sea, los NADPH? En la reducción. ¿Cuántos ATPs y cuántos NADPH utilizamos para fabricar una glucosa? Ahí está, ahí está. Sumémoslos, por favor. Sumémoslo, sumémoslo. Tenemos 18 ATPs y tenemos 12 NADPH. 18 ATPs y 12 NADPH para fabricar una ¿qué? Para fabricar una ¿qué? Una glucosa. Eso es por glucosa. Por glucosa. En algún momento, por ahí vino alguna pregunta y te decían, hey, y para fabricar un fosfogliceraldehído, o sea, para fabricar solamente un PGAL, uno, ¿cuántos ATPs y NADPHs necesitaremos? A ver, dime. ¿Cuántos? 9. ¿Cuántos? Miren, si por una glucosa hemos utilizado, a ver, por una glucosa hemos utilizado 18 ATPs, ¿no es cierto? 18 ATPs y 12 NADPHs. ¿Cuántos voy a necesitar por un PGAL? 9 ATPs y 6 NADPHs. Excelente. ¿Por qué? Porque es la mitad, ¿sí o no? ¿No se acuerdan? ¿No recuerdan, por favor, que 2 PGALs necesitábamos para fabricar una ¿qué? Una glucosa. Entonces, una glucosa significa simplemente por 2. Ya está. Listo. Entonces, si me están preguntando por PGAL, tendría que ser la mitad. El cálculo es interesante como lo hacía su compañero. Simplemente lo dividimos entre 2. ¿De acuerdo? Simplemente lo dividimos entre 2. Ya está. Entonces, hasta aquí. Terminada fase oscura, terminado todo este proceso. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Gracias, Xiomi. Gracias, Romina. Perfecto. Eso es por PGAL. Genial, genial. Yo creo que entonces estamos terminando bien fase oscura, ¿cierto? Profe, una última pregunta rápida. Dímelo. Entonces, los productos de la fase oscura serían NADP, oxidado y ADP. Genial, genial, Facundo, genial. Así es. Y es más, yo completo tu idea. Mira, ¿y qué hacen estos señores que acabamos de obtener aquí en la fase oscura? Es decir, ¿qué hacemos con este, ¿no? ¿Qué hacemos con este NADP? ¿A dónde se va este NADP? ¿No se va a la fase luminosa? Y en la fase luminosa se reduce, ¿sí o no? Y luego regresará como qué? Regresará como qué? Como NADPH. ¿Viste? Y este ADP que acaba de salir aquí, sin su fosforito, ¿a dónde se va? A la fase luminosa. Y ahí se fosforila y regresará como qué? Como ATP. ¿Viste? Entonces, los productos aquí se van a la fase luminosa. Los productos de fase luminosa vienen para acá. Bien, profe, gracias. Chévere. Listo. Solo necesito ahora... Profesor, dímelo. ¿la Rubisco en cómo es que participa? Aide, yo creo que tú eres un poco pitoniza, agorera. Me has leído la mente, a eso iba. Mira, la enzima por la cual tú preguntas, esta enzima, ¿no? Que estás
justamente tú cuestionando, es la enzima encargada de esta primera etapa que vimos. Esta primera etapa que vimos. Me refiero a una carboxilación. Es decir, nos referimos a una unión, por favor, de ribulosa con CO2. Este pasito de aquí, la carboxilación. La enzima que estamos nosotros por mencionar es la enzima encargada de hacer esta unión. Esta enzima es conocida como ¿Rubisco? rubisco. Perfecto. Pero el nombre rubisco viene precisamente de ribulosa, difosfato, carboxilasa, oxidasa. ¿Ya? Así es. Repito, ribulosa, difosfato, carboxilasa, oxidasa. O sea, esta molécula puede carboxilar tanto como oxidar a la ribulosa. Para los propósitos de Calvin, para nuestros propósitos fotosintéticos, ¿qué actividad nos interesará de la rubisco? ¿Que carboxile o que oxide? ¿Qué nos interesará? Nos interesará que carboxile. No nos interesará que oxide, ¿sí o no? Pero bueno, lástima, porque la rubisco tiene esta dualidad. Y entonces, ¿cómo vamos a controlar que de pronto la rubisco no oxide la ribulosa? Porque si la oxida, le añade oxígeno solamente, esa molécula que se produce no me sirve para Calvin. Entonces, si la rubisco oxida la ribulosa, eso va en desmedro, ¿no? Eso disminuye el rendimiento de Calvin, o sea, mi rendimiento fotosintético. ¿Y cómo se llama ese proceso? Fotorrespiración. Repito, fotorrespiración. La fotorrespiración, ¿de quién comprende o de quién es responsabilidad? De la rubisco, que también tiene esta posibilidad de funcionar como oxidasa. ¿De acuerdo? ¿Y por qué oxida? Porque hay oxígeno en el entorno. Y no entiendo, ¿de dónde va a haber oxígeno? Señores, ¿dónde está ocurriendo Calvin? ¿No es en el estroma? ¿Y el estroma no está alrededor de las granas, de los tilacoides? ¿Intercambio de gases? ¿Por eso? ¿Perdón? Porque por ahí pasa el oxígeno ¿De dónde, Jordan? ¿De dónde viene? del estromo. No, De los tilacoides. así es, perfecto, porque en los tilacoides está ocurriendo fase luminosa y ahí estamos produciendo oxígeno. Entonces el oxígeno pasa por el estroma, como dice Jordan, y ahí al pasar por el estroma es donde entonces esta rubisco podrá oxidar a las ribulosas y esto entonces se llama fotorrespiración y esta fotorrespiración restará, disminuirá el rendimiento fotosintético. ¿Listo? ¿Qué hacemos con respecto entonces a esta rubisco? Bueno, las plantas han optado por varias opciones. La primera es literalmente convivir con el problema. Convivir con el problema. Es decir, bueno, ya, pues la rubisco fotorrespira. Ya, ¿qué fotorrespire? Pues, vamos a hacer. Contarle que también carboxile, ¿no? Ya, no importa. Un momentito. Entonces, quiere decir que estas plantas son las que capturan, ¿no es cierto? Capturan el CO2 directamente a Calvin. Claro, como estamos viendo. Entonces capturan a través de este famoso proceso de moléculas de 3 carbonos. Por eso las llaman plantas C3. ¿De acuerdo? C3. Plantas C3, plantas que capturan directo el CO2 a Calvin, tienen un bajo rendimiento fotosintético porque tienen una alta fotorrespiración, debido a que hacen luminosa y oscura simultáneamente a la vez y no toman ninguna otra alternativa y entonces hay oxígeno ahí donde está la rubisco y la rubisco oxida y ya está. Así funciona. La mayoría de las plantas dicotiledóneas son plantas C3. Sin embargo,
permítanme por favor mostrarles. Mire usted. Otras plantitas que las vamos a conocer como C4. En primer lugar, ¿qué cositas llaman la atención? Primero llama la atención cómo se han ordenado, mire usted, mire cómo se han ordenado las células de su parénquima clorofiliano y las células de su mesófilo. Miren, se han ordenado totalmente diferente. Miren cómo estaban acá. Aquí estaban en parénquima en empalizada, ¿no? Y aquí estaba un parénquima esponjoso, ¿no? O sea, están ordenados de manera diferente. Sí. Así es. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo siguiente, que cuando de captura de CO2 se trata, las plantas C3 dijimos que capturaban el CO2 directo a dónde? Directo a dónde, como usted lo ve aquí, en este caso. El CO2 era capturado directo a dónde? A Calvin. Aquí viene el CO2 y es capturado en Calvin de frente. Como lo habíamos dicho. ¿No es cierto? ¿En dónde ocurre esta captura? En el mesófilo de las hojas, pues ya lo hemos visto, ahí está, células del mesófilo. En el parénquima clorofiliano, ya está. Pero un momentito. Las plantas C4 dicen, no, nosotros vamos a trabajar diferente. Nosotros no vamos a darle el CO2 de manera directa, ojo, no vamos a darle el CO2 de manera directa a Calvin. ¿Por qué? Porque si no, ocurre que la rubisco está ahí y la rubisco se va a poner a oxidar y nos va a disminuir el rendimiento. Entonces, ¿qué hacemos? No le vamos a dar CO2 directamente. Como no le vamos a dar, no se activa rubisco, entonces no va a poder fotorrespirar. ¿Y qué vas a hacer? Nada, vamos a hacer fase luminosa solamente un rato. Entonces te vas a saturar de ATP y NADPH. Así es. Pero también producen oxígeno. Sí, ese oxígeno vamos a esperar que se vaya. Es decir, vamos a hacer luminosa un rato hasta saturarnos. Paramos fase luminosa, detenemos fase luminosa, esperamos que se vaya el oxígeno y ahora recién le voy a transferir el CO2. ¿Cómo que transferir? Sí, es que mientras hacías luminosa, yo hacía la captura de CO2, pero a otro proceso. ¿Qué? Sí. El proceso de captura de CO2 se daba aquí, como usted verá, en las células del mesófilo, a través de otra ruta cíclica que se conoce como el proceso de Hatch-Slack, ¿no es cierto? Hatch-Slack. Esta es la famosa ruta C4. ¿Y por qué se le llama C4? Porque todas las moléculas de este proceso tienen 4 carbonos. Entonces, por eso se llama ruta C4. Oh, ya. Entonces está ocurriendo aquí la ruta C4, mientras que las otras células de acá están haciendo fase luminosa. Entonces, esta ruta C4 nos va a producir, ¿no es cierto?, malato. Y así es como voy a guardar el CO2, bajo la forma de malato. Y mientras yo voy capturando el CO2 y guardándolo como malato en las células del mesófilo, en las células de las bandas, en las otras células donde están haciendo fase luminosa, ¿no es cierto?, se van a saturar de ATP y NADPH. Muy bien, ¿ya terminaron? Correcto. Ya se fue el oxígeno. Ahora sí, del malato le transfiero el CO2 a Calvin. Pero cuando ya no estás haciendo luminosa, cuando ya no hay oxígeno, entonces no hay tanta fotorrespiración. El rendimiento fotosintético de las plantas C4 es mayor, pero porque tienen la captura del CO2 directo a otro proceso cíclico, la ruta de Hatch-Slack, como les digo, y que se da en otra célula inclusive. ¿De acuerdo? Estas tienen menor fotorrespiración debido a que alternan la captura de CO2 en otro proceso cíclico. Profesor, disculpe, ¿podría repetir, por favor, la última parte? Por favor, disculpe. Pero, Aide, más que la última parte, dime qué es lo que no has entendido, cosa que trato de ayudarte. La fijación del CO2 en la C4 que está diciendo el último. Ya está. La ruta C4 quiere decir que el CO2 no se captura directo a Calvin. Se captura a un ciclo previo, que es el ciclo C4.
Este ciclo llamado ciclo de Hatch-Lack, este ciclo de Hatch-Lack es el que va a capturar el CO2 primerito. El CO2 va a llegar aquí. O sea, digamos, este CO2 se va a capturar aquí a Hatch-Lack. ¿De acuerdo? Se captura aquí en Hatch-Lack y después este CO2 va a ser transferido recién a Calvin. Este ciclo inicial, el ciclo de Hatch-Lack, es el que, como ustedes verán aquí, se produce ya en las células del mesófilo, en otras células, mientras que en otras, aquí en las células de la banda, es donde están haciendo fase luminosa. No van a ser oscura todavía porque nadie le da CO2, y el CO2 lo estamos capturando en otras células. ¿De acuerdo? En otras células. Entonces, primero se produce la captura del CO2, pero a un ciclo alterno, el ciclo de Hatch-Lack. Y después se va a transferir el CO2 recién a las otras células de la banda para que hagan fase oscura, ahora sí. Pero si te das cuenta, la captura no ha sido directa a Calvin del CO2. Se capturó primero a este famoso ciclo de Hatch-Lack, que es un ciclo de moléculas de 4 carbonos, por eso se le llama ruta C4. Y por consiguiente se le llaman plantas C4. La mayoría de las monocotiledóneas son plantas C4. Y el último caso son plantas que también capturan igual a través de la ruta de Hatch-Lack, pero con una diferencia, que ya no lo hacen en diferentes células, sino en la misma célula. O sea, en la misma célula funciona la ruta de Hatch-Lack y Calvin. Se captura el CO2 primero a Hatch-Lack y luego se lo transfieren a Calvin. Y es que estas rutas, o mejor dicho, estas plantas, ya han logrado especializarse más. Son rutas que durante el día no abren sus estomas por una razón. Viven en zonas muy calurosas y abrir sus estomas significaría que se deshidraten muy rápido. Entonces, abren sus estomas en la noche. Ahí se va el oxígeno y mientras se va el oxígeno, entonces están capturando CO2, pero CO2 lo captura a Hatch-Lack. Y después, ya mientras hacen fase luminosa, ¿no es cierto? En el día se saturan de ATP y NADPH, y en las noches, una vez que capturan ya al ciclo C4, después transfieren el CO2 recién a Calvin. O sea, es exactamente igual que las anteriores C4, solo que ya no lo hacen en células separadas, sino en la misma célula, y que alternan fases de día y de noche por una cuestión esta de adaptación a climas sumamente cálidos. Se llaman plantas CAM, de ácido crasuláceas, de ahí viene el nombre. Perfecto. Entonces, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Todo bien, Gina? ¿Todo bien? ¿Para los demás? Profesor, entonces las plantas CAM hacen lo mismo que la C4, pero en la misma célula. Sí. Si te das cuenta, mira, retrocedo aquí, si te das cuenta, aquí las plantas C4 en una célula, en la célula del mesófilo, hacían Hatch-Lack, y en las otras células de la banda hacían la fase oscura, o sea, Calvin. En cambio, si te das cuenta, en las CAM, en la misma célula hacen los dos, Hatch-Lack y Calvin. Listo, alguien más estaba por ahí, creo, no recuerdo quién era que quería intervenir. ¿Nadie más? Bien, genial. Entonces, muchachos, gracias. Creo que ha terminado fotosíntesis de manera exitosa.